Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de estar de nuevo frente a la cámara para hablar de un tema que estoy seguro /diagonal a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Y es que ¿quién no ama un buen drama, un poco de romance y sobre todo, un final feliz? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, una pareja que nos hizo soñar, suspirar y, seamos sinceros, también un poco desesperar a veces. El título del vídeo lo dice todo: Kerem superó los problemas con Hande. El final que todos esperaban. Sí, amigos y amigas, vamos a analizar a fondo la trayectoria de estos dos, los obstáculos que enfrentaron y, por supuesto, el esperado desenlace que nos mantuvo pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada momento clave que nos llevó hasta ese final que, bueno, ya os adelanto, es digno de un cuento de hadas moderno. Pero antes de que nos adentremos en esta apasionante historia, me gustaría recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre series, películas, celebridades y por supuesto todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación y sed los primeros en enteraros de mis nuevos vídeos. Me hace muchísima ilusión contar con vosotros en esta comunidad. Y si ya sois parte de ella, muchas gracias por vuestro apoyo. Sois lo mejor. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y comencemos con este análisis. Para empezar, creo que es importante recordar cómo conocimos a Kerem y Hande. ¿De dónde viene esta pareja y cómo conquistaron nuestros corazones? Seguro que muchos de vosotros os acordáis de su serie, la que los catapultó a la fama y nos regaló momentos inolvidables. Ya sabéis, esa serie en la que la química entre ellos era palpable e intensa, una chispa que saltaba de la pantalla y nos dejaba a todos boquiabiertos. La historia, como muchas otras, comenzó con un encuentro, un choque de personalidades, una serie de malentendidos y, poco a poco, la magia fue haciendo su trabajo. La serie en cuestión, que no voy a nombrar directamente para no hacer spoilers a aquellos que no la hayan visto, nos presentaba a Kerem y Hande como dos personajes completamente diferentes, provenientes de mundos distintos. Él, un chico carismático con un encanto natural y con una cierta fama de, bueno, digamos que rompecorazones. Ella, una chica independiente, inteligente y con una personalidad fuerte, que no se dejaba intimidar fácilmente. Desde el principio, la tensión sexual entre ellos era evidente. Las miradas, los roces accidentales, las conversaciones llenas de indirectas, todo contribuía a crear una atmósfera de expectación que nos mantenía pegados al televisor, deseando que pasara algo más. Y por supuesto, las peleas, los choques de egos, las discusiones acaloradas, todo eso también formaba parte de la ecuación. Porque, seamos sinceros, el drama es lo que le da sabor a la vida. A medida que avanzaba la serie, los personajes de Kerem y Hande iban evolucionando, aprendiendo uno del otro, superando sus propios miedos e inseguridades. Se enfrentaron a obstáculos de todo tipo, malentendidos, intrigas, personas que intentaban separarlos. Pero como suele ocurrir en las historias de amor, su amor fue más fuerte que todo eso. La conexión que sentían era tan profunda, tan auténtica, que era imposible que no terminaran juntos. Pero para entender realmente la magnitud de su historia, es crucial adentrarnos en los detalles que cimentaron su conexión. Recordemos sus primeros encuentros. Esos momentos iniciales donde las chispas volaban, donde la atracción era innegable, pero también la desconfianza y los prejuicios se interponían. Kerem con su aire de galán, y Hande con su espíritu indomable chocaban constantemente, creando una dinámica explosiva que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. Pensemos en las primeras citas, en las conversaciones llenas de secretos y verdades a medias. ¿Recordáis cómo sus miradas se cruzaban y el tiempo parecía detenerse? Esos momentos de complicidad, de risas y de pequeños gestos que revelaban la creciente conexión entre ellos. Cada encuentro era una batalla de voluntades, una lucha constante entre la atracción y la resistencia. Pero la serie no solo se centró en el romance. También exploró las inseguridades de ambos personajes. Kerem, con sus miedos al compromiso y su necesidad de validación externa. Hande, con sus heridas del pasado y su dificultad para confiar plenamente en los demás. Estas vulnerabilidades hicieron que los personajes fueran más humanos, más cercanos al público, que se identificó con sus luchas internas. Y aquí es donde llegamos a la parte crucial de nuestro vídeo, los problemas.
Porque como todos sabemos, las relaciones, incluso las de ficción, no son siempre un camino de rosas. Kerem y Hande, al igual que cualquier pareja, tuvieron que superar sus propios demonios y los desafíos que se les presentaban. Y por supuesto, la presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso también jugó un papel importante en sus vidas. Uno de los principales problemas que enfrentaron fue la desconfianza. La inseguridad, los celos, la falta de comunicación, todos estos factores contribuyeron a crear tensiones entre ellos. En ocasiones incluso llegaron a separarse, lo que nos rompió el corazón a más de uno. Pero como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y es que cada vez que se distanciaban, era inevitable que volvieran a encontrarse. Su amor era demasiado fuerte como para ser ignorado. Analicemos detenidamente estos momentos de crisis. ¿Recordáis las discusiones acaloradas, las acusaciones y los reproches? Esas escenas donde la comunicación se rompía y el dolor se hacía palpable. Esas peleas que nos hacían dudar de su futuro, que nos hacían temer por el destino de su amor. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, había destellos de esperanza. Miradas furtivas, gestos de cariño, pequeños detalles que revelaban que a pesar de todo, el amor seguía vivo. Esos momentos de vulnerabilidad, donde Kerem y Hande se mostraban tal como eran, sin máscaras ni defensas, fueron cruciales para reconstruir su relación. Además de la desconfianza, también tuvieron que lidiar con las presiones externas. El mundo del espectáculo, la fama, las agendas apretadas, todo eso dificultaba mantener una relación estable y duradera. Los compromisos laborales, los viajes, la distancia, todos estos factores jugaron en contra de la pareja en algunos momentos. Pero a pesar de todo, Kerem y Hande supieron encontrar la manera de mantenerse unidos y de priorizar su relación. La fama es una bestia difícil de domar. La exposición constante, los rumores malintencionados, la invasión de la privacidad, todo eso puede desgastar cualquier relación. Kerem y Hande tuvieron que aprender a lidiar con la presión mediática, a proteger su amor de las miradas indiscretas y a mantener su intimidad a salvo. Pero, ¿cómo lograron superar todos estos obstáculos? ¿Cuál fue la clave de su éxito? Pues bien, creo que uno de los factores más importantes fue la comunicación. Aprender a hablar, a expresar sus sentimientos, a ser honestos el uno con el otro, todo eso fue fundamental para fortalecer su relación. Kerem y Hande aprendieron a escuchar, a entenderse, a apoyarse mutuamente. La comunicación no es solo hablar, es también escuchar. Es entender las necesidades y los deseos del otro, es empatizar con sus miedos y sus inseguridades. Kerem y Hande tuvieron que aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos de manera clara y honesta, a resolver los conflictos de manera constructiva. Otro factor clave fue el respeto. A pesar de sus diferencias, siempre se respetaron mutuamente. Valoraron sus opiniones, sus decisiones y sus sueños. Y eso, amigos y amigas, es algo fundamental en cualquier relación. El respeto es la base de todo. El respeto es la base de cualquier relación exitosa. Es valorar la individualidad del otro, aceptar sus diferencias, respetar sus decisiones y apoyar sus sueños. Kerem y Hande, a pesar de sus desacuerdos, siempre se respetaron mutuamente. Supieron reconocer el valor del otro, celebrar sus éxitos y apoyarse en los momentos difíciles. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del amor. El amor verdadero, ese que lo perdona todo, que lo soporta todo, que lo espera todo. El amor que Kerem y Hande sentían el uno por el otro era incondicional, auténtico, puro. Y eso es lo que les dio la fuerza para superar todos los problemas y llegar a ese final que todos esperábamos. El amor es el motor que impulsa cualquier relación. Es la fuerza que nos da el valor para luchar por nuestros sueños, para superar los obstáculos y para perdonar los errores. El amor que Kerem y Hande sentían el uno por el otro era profundo, intenso y duradero. Un amor que superó todas las pruebas y que nos hizo creer en la magia de los finales felices. Y hablando de final, llegó el momento de hablar de ese momento tan esperado. El final de la serie, el momento en el que Kerem y Hande finalmente pudieron ser felices juntos. Un final que nos regaló momentos de alegría, emoción y por supuesto, un montón de suspiros. Un final que nos demostró que a pesar de todo, el amor siempre triunfa. En el final, vimos a Kerem y Hande superando todos los obstáculos, dejando atrás sus miedos y inseguridades y abrazando su amor.
Vimos cómo se comprometían, cómo planeaban su futuro, cómo se preparaban para empezar una nueva vida juntos. Vimos cómo se apoyaban mutuamente, cómo se cuidaban, cómo se amaban. Y sobre todo vimos cómo eran felices. El final fue perfecto. Un final que nos demostró que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, que siempre hay una luz al final del túnel. Un final que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en los finales felices, en la posibilidad de que el amor conquiste cualquier cosa. Pero, ¿qué hizo que este final fuera tan especial? ¿Qué elementos lo convirtieron en un desenlace memorable? Analicemos las escenas clave. ¿Recordáis el momento de la propuesta de matrimonio, lleno de romanticismo y emoción? La mirada de Ande, su sonrisa, sus lágrimas de felicidad. La promesa de un futuro juntos, lleno de amor y felicidad. ¿Y qué decir de la boda? La ceremonia, la música, los vestidos, la alegría de los invitados. Todo contribuyó a crear un ambiente mágico y conmovedor. Ver a Kerem y Ande radiantes de felicidad, intercambiando votos y prometiéndose amor eterno, nos hizo creer en la fuerza del amor. Pero, ¿qué pasó después del final de la serie? ¿Qué pasó con Kerem y Ande en la vida real? ¿Siguieron juntos? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? Pues bien, esa es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y aunque no voy a entrar en detalles sobre la vida privada de estas dos personas, sí puedo decir que en general, la reacción de los fans fue muy positiva. La gente se emocionó al ver que la pareja había logrado superar todos los obstáculos y que su amor había triunfado. La incertidumbre sobre el futuro de la pareja en la vida real es comprensible. Los fans se encariñaron con los personajes, con su historia y con su amor. Querían saber si la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Querían saber si Kerem y Ande habían encontrado la felicidad para siempre. El final de la serie fue un éxito rotundo y no solo por su calidad, sino por el impacto que tuvo en la audiencia. Los fans se sintieron identificados con los personajes, con sus problemas, con sus alegrías y tristezas. Y sobre todo se sintieron felices de ver que el amor verdadero puede existir y que vale la pena luchar por él. El impacto de esta serie fue más allá del entretenimiento. Tocó corazones, inspiró sueños y nos recordó la importancia del amor y la conexión humana. Sus personajes, sus historias y sus mensajes se quedaron grabados en la memoria de muchos. En resumen, la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de superación, de perseverancia, de amor incondicional. Un ejemplo que nos demuestra que a pesar de los problemas, siempre hay una salida. Un ejemplo que nos invita a creer en el amor, en los sueños y en la posibilidad de un final feliz. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor, como cualquier otra cosa valiosa, requiere esfuerzo y dedicación. Requiere comunicación, respeto, confianza y sobre todo, un amor incondicional. Un amor que perdona, que apoya y que celebra los éxitos del otro. Y llegamos al final de este vídeo, amigos y amigas. Hemos analizado la historia de Kerem y Ande, hemos revivido sus momentos más importantes, y hemos celebrado ese final que tanto anhelábamos. Espero que os haya gustado este análisis y que os haya hecho recordar esos momentos inolvidables. No quiero dejar de agradeceros a todos vosotros por estar aquí, por ver este vídeo, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones, vuestras sugerencias, vuestras reflexiones. Así que por favor, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os pareció la historia de Kerem y Ande? ¿Cuál fue vuestro momento favorito? ¿Creéis que su amor era verdadero? Me encantaría saber vuestra opinión. Y por último pero no menos importante, no olvidéis dejar vuestro like, compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento con vosotros. Así que ya sabéis, dadle al botón de me gusta, compartidlo y suscribíos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.